Bueno, ya hoy es lunes, septiembre 16, y vamos a comenzar desmontando todo el show y las mentiras que Diosdado Cabello dijo en una rueda de prensa el sábado pasado. Hoy es lunes 16 de septiembre. Vamos a hablar hoy en detalle y a desmontar todas las mentiras que Diosdado Cabello dijo en la rueda de prensa que dio el sábado pasado. Para eso vamos a conversar con un experto en inteligencia militar, es experto en todas estas organizaciones de inteligencia a nivel mundial y fue oficial del ejército venezolano. Se trata de Miguel Ángel Soto, ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Miguel Ángel, vamos primero a colocar lo que hemos seleccionado de la rueda de prensa que dio Diosdado Cabello para que tú nos digas cuánto de esto es verdad y cuánto es mentira, porque también con Diosdado Cabello suele ocurrir que utiliza unas medias verdades para decir la mentira completa. Así que vamos a ver todos los segmentos que seleccionamos de esta rueda de prensa. Y sabe Venezuela y el mundo que desde hace algún tiempo vienen surgiendo grupos que en el mundo se ofrecen a liberar a Venezuela. Ellos no actúan solos nunca. Detrás de esos grupos operan organismos de inteligencia de otros países. Todo esto nos alerta, nosotros hacemos un esfuerzo adicional en las fronteras y hoy día tenemos capturados bajo control del gobierno nacional y bajo custodia, siendo interrogados, cumpliendo con lo que no cumplen en otros países, que es el respeto a los derechos humanos, ciudadanos mercenarios que han venido a Venezuela como parte de este plan. Y aquí es donde vamos a darle forma al armamento, a los explosivos, a los planes de las cárceles. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme en Puerto Ayacucho. Ahí están. El otro detenido. Ahí están. En las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho. Una situación irregular, tomando fotos, apenas fueron capturados, encontramos en sus teléfonos vínculos con, y ya voy a decir qué tipo de vínculos, con una señora que se llama María Teresa Clavijo, de Aragua, dirigente de 20 Venezuela en el estado Aragua, vinculada a los mal llamados comanditos, al señor Jorman Enrique Varillas, nuevamente aparece Jorman Enrique Varillas, una señora que se llama Jessica Isabela Ponte Figuera, que está detenida, esta ciudadana. Esa ciudadana participó activamente en los hechos de violencia, creo que hay una foto de ella encapuchada inclusive en una manifestación. Si la tenemos, por favor, pónganla. Le aparece una manifestación en Upata, ya vive en Upata. Es contacto de estos señores, de estos 2 españoles. Ellos les preguntan vía telefónica cómo hacen para comprar explosivos, cómo hacen para contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial. Y en su teléfono, con ellos, en comunicación directa, planifican el asesinato de la alcaldesa de Upata. Referido actualmente. Para más decir, es una alcaldesa revolucionaria. Y aparecen vínculos directos con el señor Américo de Gracia y Carlos Chancellor. Ahí está la señora. Esta es la misma
señora Jessica Isabela Ponte Figuera, de los comanditos de Upata. Jorman Varillas, un ciudadano. Jorman Varillas lo conoce Venezuela, lo conoce el Zulia, sindicado al asesinato de un estudiante en la Universidad del Zulia. Desde ese momento se fue de Venezuela. Huyendo, luego de estar vinculado directamente con el asesinato de ese joven. Jorman Varillas aparece ahí y aparece más adelante en otros grupos. Armamento explosivo, ¿quién los va a usar? 2 ciudadanos españoles. Estos ciudadanos tienen vínculos. Sabemos que van a decir que no, que es mentira. Tienen vínculos con el Centro. Tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Pueden salir diciendo que no, pero tienen vínculos, ahí están. Esta gente, estos señores de origen español están detenidos, están rindiendo declaración, informando sus teléfonos y la tarea que venían a hacer en Venezuela está muy claro allí. Wilber Joseph Castañeda. ¿Quién es Wilber Joseph Castañeda? Wilber Joseph Castañeda es un personaje, ese que ven uniformado en la foto de la izquierda. Wilber Joseph Castañeda, padre de 4 hijos, norteamericano. Desde el año 2009 pertenece a los cuerpos del Navy SEAL de Estados Unidos, que son operadores especiales de aire, mar y tierra de la Armada de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que hace días dijeron que había un ciudadano norteamericano detenido. La Casa Blanca. Imaginen el nivel de este ciudadano para que la Casa Blanca se haya expresado públicamente. Ya antes lo habían hecho a otros niveles. Pero es la Casa Blanca la que asume la defensa de este señor. Inmediatamente ellos dicen, no, él andaba seguro sin permiso. Es normal que lo digan. Él andaba en cosas personales. Pareciera que es normal que de Estados Unidos salga un militar de estas características a hacer cosas personales y no le informe a nadie. Militar activo. Activo. Voy a hablar un poco de este señor para que nos ubiquemos, ¿no? Hizo el curso en Virginia como parte del grupo número 4 con la especialidad de brechero. Brecheros son explosivistas. Luego fue cambiado al grupo número 7 ubicado en San Diego, California, que es el centro de entrenamiento especial de ellos. Hizo curso de operaciones fluviales, armas mixtas, pistola y fusil, combate urbano y cercano, paracaidismo, combate rural, brechero, manejo ofensivo y defensivo, explosivos. Estuvo en el año 2010 durante 10 meses en la guerra de Afganistán. En el 2014 estuvo en la guerra de Irak durante 6 meses. En el 2021 viajó a Colombia con un grupo de 10 personas, siendo el operador logístico del grupo con la finalidad de intercambio de saberes. Luego capturamos al señor Jan Darmosal. Por favor. Este ciudadano es de origen checo. Encontramos en sus teléfonos también. Este tiene su forma de comunicarse es distinto, pero hemos ido ya poco a poco descubriendo, pero aparece nuevamente Jorman Varillas. Aparece nuevamente la señora María Teresa Clavijo,
y aparece un nombre que no nos llamó la atención al principio, pero que ya ustedes van a ver quién es. Se llama Wilber Joseph Castañeda. Wilber Joseph Castañeda. Aparece. Ahora, ¿quién es este señor Jan Darmosal? ¿Qué hacía? Pásenme, por favor, la foto de su uniformado. Ahí está el señor Jan Darmosal, pásela. Si tenemos otras, póngala. Jan Darmosal es parte de equipos de mercenarios que operan en el mundo. Fue detenido aquí en Venezuela. Ellos forman parte de un grupo autodenominado Comando AZ. Tenían su teléfono. Comando AZ, y tenemos las personas que forman parte de ese grupo, forman parte de ese grupo. Bueno, Miguel Ángel Soto, de todas las cosas que dijo Diosdado, ¿no? Y después vamos a ver algunas cosas que mostró, ¿no? Para que nos las analices también. Aquí hay 2 españoles presos, ya sus padres han dicho que son vascos, que estaban de vacaciones en Venezuela. Está este ciudadano estadounidense que pertenece al Navy SEAL, también Estados Unidos, había dicho que estaba en cosas personales en Venezuela y se sabe que fue porque tenía un contacto femenino en Venezuela que fue lo que provocó su visita. Pero además ya el gobierno español ha negado que estos 2 españoles pertenezcan al CNI, al Comando, al Cuerpo Nacional de Inteligencia. Y esto ocurre, lo de los españoles específicamente, ocurre justo después que la ministra de la Defensa de España llamó dictador a Nicolás Maduro y le dijo sus cositas, pues. Y por casualidad entonces, a los 2 días aparece Diosdado Cabello con esta rueda de prensa y estas detenciones. Miguel Ángel Soto, ¿qué hay de cierto o qué puede haber de cierto dentro de la lógica de cómo funcionan los organismos de inteligencia en el mundo? Porque aquí se está hablando de que hasta la Legión extranjera, que funciona en Francia, está metida en este asunto. Está metida la Legión extranjera, los organismos de inteligencia de España y también de Estados Unidos combinados. Antes que nada, pienso que las operaciones encubiertas de espionaje en cualquier país son un tema cotidiano. Quizás algunos países lo manejan de una manera, otros países lo manejan de otra manera. Tiene que ver mucho con los intereses económicos, intereses políticos, zonas de conflicto, entre otros. Así que partir de allí ya pudiera considerarse que es viable. Ahora, ¿qué cosas no son viables? Porque efectivamente hay cosas que son totalmente descabelladas. En primer lugar, un centro de inteligencia colabora con otro centro de inteligencia. Sí, es posible que colabore, pero no a nivel operativo. Colabora a nivel administrativo, que son cosas diferentes. Es decir, podemos hacer intercambio de saberes, intercambio de información. Por ejemplo, se ve mucho en el caso de Ucrania, que la inteligencia norteamericana le facilita información a la inteligencia ucraniana. Pero eso no significa de ninguna manera de que la CIA, por decir un cuerpo de inteligencia norteamericana, directamente trabaje con Ucrania en forma directa. ¿Por qué? Porque debe haber una compartición de la información y los espías nunca pueden ser revelados. La información más importante y más sagrada de un cuerpo de inteligencia es mantener el anonimato. En el momento que eso se rompa, está comprometida la misión. Entonces, todo esto que me parece bastante fantasioso, referente a que todas las personas que están integradas o que están vinculadas en toda esta situación, todas tenían interacciones directas, todas tenían comunicaciones directas, todos estaban vinculados de una u otra manera. Eso evidentemente es falso. Jamás a nivel operativo eso pudiera suceder. Un espía tiene un contacto o un respaldo en la parte administrativa.
Entonces, es este el que puede hacer el contacto y la vinculación. Y a veces pueden intercambiar información de una persona a otra, inclusive siendo del mismo país y siendo del mismo centro de investigaciones, y nunca verse la cara. Eso fue muy común, sobre todo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los espías intercambiaban comunicaciones, pero para no comprometer la identidad del otro espía, siendo aliados, siendo del mismo centro, no se conocían físicamente. Tenían que dejar informaciones en lugares en específico y ser recuperadas por otra persona. Y eso es una práctica que todavía hoy en día se mantiene, que es evitar el contacto directo, y para eso hay muchos medios informáticos que permiten el intercambio de comunicación de la forma más discreta y secreta posible y evitar precisamente el contacto directo. Entonces, pensar que hay una coalición entre diferentes centros de inteligencia de diferentes países en una forma tan explícita y tan directa, eso es absolutamente falso. ¿Qué cosas son interesantes aquí destacar? Primer elemento. ¿Quién? Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. ¿Dónde capturaron al capitán Ángelo Heredia? En Colombia, en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Dónde capturaron a Franklin Caldera? También en Colombia. En Colombia. Entonces va a decir Diosdado de que muchas de estos o varios de estas personas que se infiltraron en Venezuela pasaron de Colombia a Venezuela y no fueron detectados. Porque ahí hay 3 fuentes de inteligencia en la frontera con Colombia. Está la inteligencia colombiana, la inteligencia venezolana y la más importante de todas, que es la guerrilla. De hecho, la mayoría de las acciones que están vinculadas con Venezuela han sido cometidas por la guerrilla. La inteligencia de la guerrilla es muy efectiva. Cómo estas personas pasaron por la frontera. Inclusive dice que van y vienen de Venezuela a Colombia y nunca haber sido detectados en la frontera. Entonces, eso es algo que no tiene explicación. De hecho, hay una parte en la que él muestra el hotel donde se habían quedado en Colombia y todo, como unas reservas, algo así, un voucher de pago. Y la pregunta sigue siendo incisiva: ¿cómo transitaron libremente por la frontera y no haber sido detectados? Cosa que sí han sido detectados otras personas que han sido de interés para el régimen. Otro elemento que sería interesante aquí destacar es cómo se unen cosas que realmente no tienen nada que ver. Porque aquí se está uniendo el aspecto político con el aspecto operacional de una supuesta operación de sabotaje o de insurgencia. Y evidentemente eso carece de todo sentido, estratégicamente hablando. Las operaciones de sabotaje y las operaciones de insurgencia en los países existen. Un caso de eso podemos considerar el caso de Libia, que fue muy evidente, en la cual agencias de inteligencia trabajaron arduamente para incentivar ciertas situaciones. Es lo que se llamaría crear unos caldos de cultivos que en determinados momentos son utilizados como un instrumento para obtener algún objetivo en específico, porque a veces simplemente son operaciones psicológicas. Entonces, crear una matriz de opinión también forma parte del trabajo del espionaje y del trabajo de inteligencia de un país a otro. Pero aquí él menciona de que este ciudadano norteamericano, o específicamente el Navy SEAL, si mal no recuerdo, es el que centraliza todo, porque fíjese que él dice en un principio de que no le había dado importancia y luego empezó a entender, supuestamente, empezó a entender la vinculación que tenía el Navy SEAL con todos. Y volvemos al principio de la compartición de la información. Si este Navy SEAL tiene tanta experiencia
en combate, tiene varios despliegues y tiene el entrenamiento que tiene, no sería tan tonto para hacer lo que supuestamente Diosdado dice que hace, porque estaría incumpliendo el principio básico y fundamental de las operaciones de insurgencia. Y uno de los principios básicos sería el no contacto entre los elementos que él pudiera manejar. Es decir, si él tiene un contacto, vamos a ponerlo en un caso hipotético, él hace contacto para obtener armas. Perfecto. Pero ese contacto que él hizo para obtener armas jamás va a conocer el contacto en el ámbito político. O sea, entre ellos no se van a conocer. Él los va a conocer. O él pudiera utilizar personas secundarias que hagan el contacto y él no tener que exponerse directamente. Entonces, a nivel estratégico, todo lo que plantea Diosdado está desenfundado de cabo a rabo. No tiene razón de ser. Y es importante entonces ir paso a paso viendo ciertos elementos que al final de cuentas tampoco tendrían mucho sentido. ¿Cuánto fue la cantidad de fusiles que él mencionó que se habían recuperado? 400 fusiles, supuestamente. Exacto, 400 fusiles entre fusiles y pistolas. ¿Y el personal para operar ese armamento dónde está? Entonces dice que son los presos. Serían 400 personas, forma... ¿no? A las cuales estarían destinados los fusiles y las pistolas. Exacto. Entonces sería una manera muy sencilla de librarse de tener que mostrar a 400 personas que están yendo presas por esta situación, porque al final de cuentas está exhibiendo una cantidad de armas que un inciso aquí, hay algo que se llama Parque Nacional y eso pertenece al DAEX, a la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada. Ahí es donde llega todo el armamento que es decomisado, inclusive lo que hacen en los operativos, lo que recupera la policía, el 6CPC, todos los cuerpos de seguridad deben hacer una cadena de custodia hasta el DAG. Parque Nacional recibe las armas, un porcentaje de esas armas las destina a la destrucción, las que no tienen, las que operativamente no funcionan bien, y las que sí funcionan bien son almacenadas. ¿Por qué? Porque pueden ser reasignadas, pueden ser reconsideradas para un parque de armas de un cuerpo policial o de la misma institución militar. Fácilmente pudieran haber sacado eso. Bueno, nunca mostraron los 400. Dijeron que tenían 400, pero mostraron un poco nada más. Estos son algunos de los 400. Sí, entonces pudieron haber tomado las armas del Parque Nacional, exhibirlas y regresarlas allí. Eso lo pudieron haber hecho fácilmente. De hecho, no sé si usted recuerda un caso, la intérprete de señas, que cuando hubo las manifestaciones que mataron hace como 10 años, que falleció. Sí. Bueno, el arma con el cual asesinaron a esa mujer era un arma del Parque Nacional. Y el general que era director del DAES tuvo que dar muchas explicaciones. Sí, porque las cargaba un tal Capitán Bolívar que tenía acceso a todo eso, que fue el que la mató. Exacto. Sí. Entonces, aquí podemos ver, y tiene sentido, de que es posible que esas armas que ellos muestran allí en ningún momento sean efectivamente producto de una incautación. Él dijo en una entrevista que le hicieron en el Canal 8, en el Canal 8 no, se la hicieron en Telesur y la condujo Patricia Villegas, que es la jefa de Telesur, que las armas tenían incluso la inscripción del ejército estadounidense, pero eso no lo mostraron. No, sí me parece haberlo visto en algún video. Y efectivamente, es posible. Esto es muy posible.
Pero también es posible y también es cierto que muchas de las armas que son robadas a la Guardia Nacional, por ejemplo, en tantos asesinatos que han sucedido a puestos de la Guardia Nacional, y se hayan llevado un fusil con el timbre de la Fuerza Armada. No, no. Entonces eso Es significa, decir, escúchame bien. Él dijo que tenían la inscripción del Ejército de los Estados Unidos, las armas. claro, pero es que esa arma pudo haber sido extraída de Estados Unidos o pudo haber sido timbrada. Eso es fácilmente realizable. Ahí no está mostrando ningún cereal, no mostró nada, simplemente mostraba que pertenecía a la Fuerza Armada de Estados Unidos. Pero es que eso, a ver, dentro de todas las situaciones de lo que se pueda presentar en el mercado negro de tráfico de armas, eso es posible. O sea, puede conseguir un fusil en Venezuela que sea de Colombia, de la Fuerza Armada colombiana. ¿Por qué? Porque se dan situaciones en las cuales hay robos, extracciones o cualquier situación que ponga en compromiso esa arma y pueda ser transportada a cualquier otro sitio. Es decir, el que tenga un sello de un país no significa que ese país lo esté donando para tal cosa. Y en dado caso, sería muy estúpido utilizar un armamento con sello de ese país en una operación de insurgencia en otro país. Claro, eso es absurdo. Eso no tiene O sea, sentido. dejar una prueba como esa, ¿no? Claro, si nosotros ponemos un caso, no sé si usted llegó a conocer la operación Rápido y Furioso. Es una operación que hizo Estados Unidos para ver por dónde traficaban armas hacia México y se le implantaron unos chips y todo lo demás. Bueno, de ahí proviene la película Rápido y Furioso, de hecho. Y se le implantaron unos chips para rastrear físicamente por dónde pasaban los fusiles, pistolas y armamento inclusive más pesado. Y ninguna de esas armas tenía el timbre de Fuerza Armada de Estados Unidos. Eso no tiene sentido. No Y tiene eso fue una sentido. operación Otra tuvo cosa, un mal desenlace, sí. pero igual es una operación encubierta. Otra cosa es el tema de los presos, ¿no? Él habló también en la entrevista que le dio a Patricia Villegas de Telesur. Habla de que se le encontraron en los teléfonos a los pranes de las cárceles información sobre esta operación, ¿no? Entonces, también uno se pregunta, bueno, entonces los presos están reconociendo que los presos manejan, en Venezuela manejan teléfonos, tienen teléfonos dentro de las cárceles, es decir, que ahí no hay control sobre eso, pero ¿qué relación pueden tener los presos con organismos de inteligencia de Estados Unidos, de España, de Francia? Eso no tiene tampoco ningún sentido. Aquí lo que estamos viendo es simplemente una argumentación totalmente vacía. Si fuese el caso, en ningún momento va a aparecer, mira, yo soy de la CIA y estoy reclutando personas para hacer tal cosa. Eso no funciona así. De hecho, la forma en que la CIA, y menciono a la CIA porque se está hablando de eso, pero cualquier cuerpo de inteligencia, el reclutamiento de personal es algo muy largo y es algo que no se hace de esa manera. De ninguna manera, o sea, no es un fenómeno masivo y mucho menos se le va a estar diciendo a todo el mundo, mira, si quieres pertenecer a este movimiento que estamos líderes, eso no funciona así. Jamás funcionaría así. Eso es totalmente ilógico. Y viene la otra cosa, haber elegido a los presos con este propósito, que aquí también hay que hacer un inciso. Significa entonces que la gran operación Gran Cacique de Guaycaipuro que hizo el almirante en jefe Remigio Ceballos no funcionó de nada, porque él dijo que se habían desmantelado todos los pranatos en las cárceles venezolanas. Y ahora entiendo Exactamente. que los pranes son los que tienen el control de las cárceles. Entonces, ¿cuál de los dos está diciendo mentira? ¿El almirante en jefe o el capitán Diosdado? Sí, hay otro tema que tiene que ver con el Navy SEAL, Miguel Ángel. Diosdado Cabello dijo que quien contactó al Navy SEAL
el contacto de Navy SEAL, porque le preguntan, que esa parte está también en la entrevista, que cómo entró él a Venezuela. Entonces, Diosdado responde que utilizó a una persona para entrar en Venezuela, como que es que sí, tú puedes entrar en Venezuela utilizando a una persona. ¿Por qué? Sí. Y habla ahí Diosdado de la pareja o la amante del segundo a bordo del tren de los Llanos que fue asesinado, que lo liquidaron en Colombia. Y dice que fue esta persona quien contacta y hace que ingrese en territorio venezolano el Navy SEAL. Ya se sabía por informaciones que han sacado medios, incluso estadounidenses, que el Navy SEAL había contactado a una mujer, se enamoró de la mujer, tenía una novia en Venezuela y por eso fue incluso sin avisar al cuerpo de Navy SEAL aquí en Estados Unidos. Y nosotros sabemos, y todo el mundo lo sabe, que las parejas de estos pranes y de estos jefes de estas bandas son generalmente prepagos, mujeres que son prostitutas, pues. Esto debe haber ocurrido de esa manera. Ahora, ¿fue controlado? ¿Sería controlado o no este tema, Miguel Ángel, de que esta mujer contactara a este Navy SEAL para que entrara en Venezuela? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Bien, la respuesta, porque además esta mujer que ha sido amante de jefes de banda como el segundo a bordo del tren de Aragua, también llama la atención porque Diosdado, Miguel Ángel, menciona al tren de Aragua en varias oportunidades, tanto en la rueda de prensa como en la entrevista. Y resulta que vamos a ver un video y ya vamos a conversar con Miguel Ángel Soto, en el que el canciller de Venezuela, Iván Gil, niega rotundamente la existencia del tren de Aragua, dice que eso no existe. Vamos a verlo primero. Ahora inventan una de un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos, incluso de gente que dice, tú eres venezolana, entonces podrías saber, dice, somos del tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Miguel Ángel, Iván Gil dice que no existe el tren de Aragua y Diosdado Cabello responsabiliza al tren de Aragua de formar parte de esta conspiración. Ahí lo que tenemos, evidentemente, es una barajita que utilizan en el momento que les conviene y cuando no les interesa le dan la vuelta. Esto realmente es una treta, no hay otra forma de decirlo. Y bueno, es bastante bajo caer en esta contradicción de la narrativa, porque lo que busca realmente es ir a la confusión y crear siempre una matriz de opinión, crear siempre una matriz de expectación referente a la existencia o no existencia, pero es que el común del venezolano sabe que eso existe. Eso es una narrativa para el extranjero, para dentro de Venezuela, y a los que somos venezolanos sabemos que eso es una realidad. No es necesario que le digan a alguien que existe o que no existe el tren de Aragua o el tren del Llano cuando han sido víctimas de alguna forma o intimidados de alguna forma por alguno de estos cuerpos delincuenciales. Y que para nadie es un secreto todo lo que sucede en las cárceles venezolanas. Entonces, a que Maduro utilizara a la parte de la delincuencia, y recordemos, si alguien ha utilizado en el pasado a la delincuencia o a los presos, como le llamaban en algún momento los privados de libertad, no eran presos porque se les ofendía, sino que eran privados de libertad, es el mismo gobierno.
o quién fue el que mandó a Cuba presos para que se formaran en supuestamente ser líderes positivos en los barrios. Es. ¿Fue Guaidó? ¿Fue Mike Pompeo? ¿O fue el mismo régimen de Maduro? Entonces, son cosas que no tienen en absoluto ninguna seriedad como argumento, sino simplemente una justificación a todo esto. Pero fíjese que usted me hizo una pregunta que es bastante complicada no solamente de explicar, sino también de argumentar desde cierto punto de vista. Y es el hecho de que si, por ejemplo, en el caso del Navy SEAL, fuese algo fortuito o fuese una oportunidad, o como usted ya mencionó, tendría algo que ver con una planificación antes de toda esta situación. Y yo, de acuerdo a las últimas cosas que he visto y que he analizado, considero que sí existe una planificación para esto. Y ellos estaban de diferentes ángulos tratando de ver qué se le podía consolidar y esperar el momento adecuado para hacer congeniar todo eso. Suena bastante elaborado y la verdad es que sí, efectivamente es bastante complejo organizar todo este entramado, pero tener las condiciones y los elementos necesarios para poder, entre comillas, justificarlo. Es decir, la presencia del Navy SEAL pudo haber sido, un Navy SEAL pudo haber sido un Ranger o pudo haber sido cualquier otro militar, pero efectivamente existía la intención de que llegara a territorio venezolano. Y no pongo en duda de que sea llevado de alguna manera a cometer esa situación, que cualquier persona diría, oye, ¿quién se prestaría para irse a Venezuela de esa forma? Lastimosamente hay personas que toman malas decisiones en momentos inoportunos. Y como son víctimas de cualquier otro tipo de estafa o cualquier otro tipo de situaciones que uno pudiera decir cómo una persona llegó a caer en eso, efectivamente esto pudo haber sido la situación con el Navy SEAL. Además, no es el primero ni será el último, Miguel Ángel. Claro, ahora también, así como existe esta situación, eh, planteándola desde este punto de vista, también pudiera existir la situación planteándola del otro punto de vista. ¿Estados Unidos tiene espías en Venezuela? Evidentemente sí. Al igual que Venezuela tiene espías en Colombia, tiene espías en Brasil, tiene espías en Estados Unidos, porque son sitios de interés. Es decir, no estoy cerrando la ventana de posibilidad de que sí existan. Ahora, de que sean estas personas es otra cosa. Sí, con lo que sí cuenta ahora Estados Unidos es con rehenes, porque ya los rehenes estadounidenses que tenía ya los había intercambiado con Estados Unidos, pero ahora cuenta otra vez con rehenes. Por eso también Francia le ha pedido a sus conciudadanos que no viajen a Venezuela, porque cualquier ciudadano extranjero le es bueno ahora para el régimen por la situación tan complicada que tiene a nivel internacional. Porque fíjate cómo ocurre esta detención de 2 españoles justo cuando comenzó el conflicto con España, Miguel Ángel. Claro, aquí también hay que tener ciertos elementos atados y tenerlos en la mano. El SEBIN es un cuerpo de inteligencia bueno para unas cosas y extremadamente malo para otras. ¿A qué me refiero? El SEBIN detecta espías de diferentes países y los detiene todos en un transcurso de 15 días. Pero no es capaz de detectar de que en las cárceles venezolanas, en Tocorón, por ejemplo, había un zoológico, estaba el niño guerrero, pero después el almirante en jefe de Remigio Ceballos dijo que él estaba ahí, pero no estaba preso, que había un cajero automático de un banco privado, que habían discotecas, que había... ¿Y cómo hace?
¿Cómo hace entonces el SEBIN para detectar todos estos espías y armar toda una operación tan Semana. compleja Armaron eso en como día. sería esta? Sí. ¿Cómo? Que lo armaron en pocos días. Claro, entonces es que es muy evidente que, no quiero decir ninguno, pero es que la gran mayoría no tienen nada que ver con todo esto. No tienen nada que ver con todo esto y simplemente son presas de estar en el momento menos oportuno en el lugar equivocado. Otras cosas, Diosdado, como por ejemplo que hay efectivos o militares retirados entrenándose en Ecuador. También metió a Ecuador, porque Ecuador también está rompiendo relaciones con Venezuela. Entonces, de esa forma metió a Ecuador. Claro, es que, a ver, si no es Colombia, es en Virginia, si no es en Estados Unidos, es en Ecuador, si no es en Ecuador, ya van a decir que en España también se están formando. Son simplemente acusaciones ciegas. Y hay una cosa que mencionó anteriormente que es referente a los rehenes. Y tenemos que tener la mente puesta en una situación que es realmente posible. La gran pregunta es, ¿qué es lo que quiere negociar realmente Venezuela con estos rehenes? Porque son fichas de cambio lo que está obteniendo Claro. Diosdado Cabello. Y le digo una cosa, no importa que una persona cometa un delito en un país, sea arrestado, sea procesado, sea enjuiciado, sea condenado y esté cumpliendo sentencia para ponerlo en manos del régimen si es necesario en una negociación. Ya lo hemos visto. Lo vimos con Alex Saab, lo vimos con los narcosobrinos, que habiendo cumplido todas estas etapas que acabo de mencionar, fueron intercambiados por ciudadanos norteamericanos porque son la prioridad para el país. A mí me causó mucha suspicacia que él mencionara, por ejemplo, a Gilbert Caro. Pudiera ser una de las fichas que el régimen quiere recuperar. O sea, canjear alguno de estas personas que tiene de rehenes por Gilbert Caro. Y por eso fue que lo mencionó. Eso tiene sentido, tiene bastante sentido. Pero, Pero peor pero, aún, pero recuperarlo no porque pero sea peor uno de aún, ellos, recuperarlo para lo malo, ¿no? obvio, es que no es por lo bueno. Aquí nadie es recuperado para lo bueno, excepto los que ya mencionamos originalmente. Pero es que, ¿qué tiene que ver Gilbert Caro con todo esto? Bueno, estamos Sí, hablando o de que el sea, Pollo Carvajal también está preso aquí. el Pollo Carvajal también está preso y hay alguien que está en España que todavía no tiene asilo decretado por el BOE, por quien también pudieran pedir cambio. Y ese es el señor Edmundo González, el No, presidente González. electo. Exactamente, porque no ha hecho las cosas como le exigió el régimen que las hiciera para dejarlo ir. Hay una imagen que vamos a poner en pantalla, que yo quiero que tú nos las analices, y son unas libretas que mostró Diosdado Cabello que supuestamente se le incautaron a las personas que tienen detenida. Creo que específicamente se la incautaron al ciudadano checo. Vamos a verlas en pantalla. Estas libretas, ¿qué es esto? Porque ahí está en checo, o no sé si, no, está en inglés, creo. Y está la traducción a mano derecha. Mire, esto para mí es una evidencia de algo que Diosdado no se ha atrevido a decir con palabras completas, pero que deja muy en claro. Él habla de ciudadanos de Europa del Este, bueno, el caso del checo, ciudadano de Europa del Este, habla de que él ha trabajado de mercenario en Europa, habla de mercenarios franceses y hay un tema que quizás es desconocido por muchas personas en Venezuela, personal civil, pero que el personal militar sí conoce muy bien, y es el caso de la Legión Extranjera Francesa, que usted lo mencionó hace rato. Aquí lo que tenemos en esta libreta, que doy fe de que esta es una libreta
que se le da al personal en instrucción en la Legión Extranjera Francesa. Y lo que está escrito allí es simplemente una instrucción que se da en el curso básico. Todo militar sabe que es un curso o una instrucción de prisionero de guerra. Y lo que está escrito allí es simplemente de qué se trata, o sea, sería como la teoría. Diosdado Cabello dice que tenía un manual de cómo hacer las cosas. Si usted es un profesional, es que esto causa risa, de verdad. Si usted es un profesional y usted va a un país y tiene mucha experiencia en operaciones de insurgencia y siendo mercenario, una larga trayectoria, y usted va a un país y va a torturar a alguien, ¿usted lo lleva escrito en un papel? ¿Lo lleva escrito en una libreta? Eso es absurdo. Ahora, aquí vienen las hipótesis, porque ante esta situación que es bastante complicada, yo tengo mi propia hipótesis referente a este tema en particular, y es que presumo de que el SEBIN o el DGCIN, alguno de los dos, esté infiltrado dentro de la Legión Extranjera Francesa, porque saben que hay más de 100 profesionales militares, en su mayoría oficiales, que han sido comandos de mar, que han sido comandos del ejército, que han sido oficiales técnicos, oficiales de comando, que se han desertado en su gran mayoría de Venezuela, del ejército y de la Fuerza Armada en general, y están prestando servicio en la Legión Extranjera. Así que no es para nada descabellado considerar de que se han infiltrado en la Legión Extranjera para saber en qué andan estos profesionales. Y esto es bastante delicado, porque esto es un tema internacional y de seguridad. ¿Qué tanta posibilidad hay de esto? Hay mucha posibilidad, la verdad, porque ningún sistema de inteligencia es infalible. Ninguno. Si no, pregúntele al Mossad israelí si en octubre del año pasado, cuando pasaron de Palestina a Israel y cometieron todos los actos que ya conocemos, si ellos lo sabían o no lo sabían. Entonces, por eso es que yo pongo tanto en duda esto que están mostrando, porque el régimen siempre pone situaciones que van a suceder. Pero es que la historia, si la analizamos, vemos que los errores de inteligencia son comunes. No digamos comunes reiterativos, pero todos los países han cometido o han vivido una situación relacionada a eso. Tenemos el 11 de septiembre que acaba de pasar, tenemos los ataques en Rusia, lo del teatro de Moscú, tenemos en Alemania, cuando hubo el atentado en los Juegos Olímpicos, en España, cuando hubo los atentados en los trenes. Entonces, Venezuela es el único país en el cual la inteligencia hace un trabajo, entre comillas, espléndido para evitar todas estas cosas que se planifican para hacer dentro de Venezuela, específicamente para derrocar al gobierno, pero que no tienen ninguna capacidad operativa para descubrir que hay en una cárcel que está rodeada y está custodiada por la Guardia Nacional. ¿Tú consideras que Diosdado Cabello utilizó algunas verdades, por ejemplo, verdades que pueden haber sido extraídas mediante estos infiltrados que tienen en la Legión Extranjera, por ejemplo, para decir toda esta mentira el sábado? Sí, y le doy una experiencia muy personal. Mucha gente, o no mucho, algunas personas en la Legión Extranjera son personas que andan buscando aventura, personas de todas partes del mundo. En la Legión Extranjera hay 160 nacionalidades, hay personas de países que uno a veces ni se acuerda del nombre del país, y hay personas que lo que buscan es aventura, buscan adrenalina, y yo presumo
de que lo que sucedió aquí es que la intención, luego de alguna fase de haber cumplido ya el proceso que les interesaba de saber qué era lo que estaba sucediendo en la Legión extranjera, de saber quiénes son los que están efectivamente en la Legión extranjera, de hacer un levantamiento de inteligencia, de saber quiénes son los oficiales que están allí, dónde viven y toda esa información que sería de interés para ellos. Posiblemente esta persona que estuviese infiltrada gestionara por órdenes de Caracas, gestionara a gente que pudiera estar interesada en una aventura en Venezuela. Y en una aventura en Venezuela me refiero a dos situaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Primero, el hecho de invitarles a conocer a Venezuela e ir engañados a Venezuela como turistas. Eso sucede mucho en la Legión extranjera, como hay de todas partes del mundo. A veces los compañeros, cuando terminan permiso después de un año y tienen posibilidades de viajar fuera de Francia, ellos, claro, pidiendo un permiso correspondiente, ellos se ponen de acuerdo y bueno, nos vamos a ir a Moldavia, que yo no conozco Moldavia, o me voy a Madagascar, o me voy a un país de América, a Brasil, que hay muchos brasileros en la Legión extranjera, a Colombia, y conozco de gente que fue de Francia a Colombia y tiene fotos en Colombia como experiencia de vida. Y presumo que esa puede ser una de las hipótesis. No creo en la siguiente, que sería invitar específicamente a hacer algún atentado o hacer, no digamos algún atentado, en hacer algunas acciones subversivas en Venezuela. Esa pudiera ser también otra hipótesis y si efectivamente pudiera haber gente que se preste para esa situación en el sentido de que quieren adrenalina, de que quieren otro nivel de experiencia y hayan sido engañados pensando de que efectivamente iban a luchar por Venezuela, por la libertad de Venezuela y formar parte de algo mucho más grande que lo que le pudiera ofrecer la Legión extranjera, hipotéticamente hablando, y luego darse cuenta que en ambos casos termina siendo una trampa. Para mí ese es el escenario. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos. No, de nada, siempre a la orden. Bueno, no dejen de visitar el canal de YouTube de Miguel Ángel Soto, que tiene muchísima información de este tipo. No sé si podemos poner en pantalla de todas maneras, su canal de YouTube. De todas maneras, lo vamos a poner en la descripción de este video. Y quería compartir con ustedes otra cosa. Y esto tiene mucho que ver. Ahí tienen ustedes el proyecto NM Road. Ese es su canal de YouTube. Visítenlo, suscríbanse para que tengan toda la información que maneja de primera mano Miguel Ángel Soto, que es un experto en inteligencia militar. Bueno, yo quería hacerles una recomendación, y esto es muy particular, porque estamos viendo que en Venezuela le están dando medidas cautelares internacionales a mucha gente. En este caso se le han dado a los presos políticos, a los presos después del 28 de julio, a los que son dirigentes de partidos políticos, les están dando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les están dando medidas cautelares. Bueno, a mí me gusta siempre como recordar cuando las cosas que nos afectan en la actualidad no están ocurriendo por primera vez. Y de esto habla Marianela Salazar, la periodista Marianela Salazar, en su canal de YouTube, que también invito a que ustedes lo visiten. Pongan en el buscador, pongan Marianela Salazar YouTube y les va a aparecer su canal de YouTube, que se llama Marianela Salazar Oficial. Pero búsquenlo en YouTube. Ella tiene un capítulo. El último episodio que tiene publicado habla de el monólogo de las vaginas y cómo participaron el 11 de abril del año 2002. Es súper interesante, pero además es muy divertido. Pero
tiene mucha profundidad, porque ahí Marianela Salazar cuenta cómo varias periodistas también fuimos, digamos, nos fueron otorgadas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al final esas medidas cautelares, por ejemplo, en mi caso no funcionaron, etc. De este grupo de periodistas, que somos 4, solamente Marianela Salazar queda en Venezuela. El programa y el canal en general de Marianela Salazar, que repito, deben visitarlo, deben suscribirse, porque es así como un elixir para todas estas cosas que vivimos, y habla de la Venezuela bonita, y lo hace en primera persona, desde lo que a ella le ha tocado vivir. Bueno, con esto me despido hasta mañana.